Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Janda Silva del canal de multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión voy a traer un video con su ejemplo incluso físico, ya en la práctica correspondiente referente a este componente. Fíjense lo que tenemos allí. Este es un componente que se conoce como componente bimetálico o también se le conoce como protector térmico de la parte de lo que viene siendo los hornos de microondas. Pero aparte de esto también tengo el ventilador. No voy a hablar específicamente del ventilador, voy a hablar de el bimetálico de los hornos de microondas, la importancia de entenderlo, cómo funciona, para qué están allí, ¿verdad? Y básicamente cómo se comprueba de una manera, por decirlo así, real, haciendo una práctica determinada. Para más información entra al canal, suscríbete, mantente informado y muchas gracias por el apoyo. Una vez más demostrando la realidad de las pruebas de los componentes determinados. Muy bien amigos, muy buen día para todos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo esta parte del bimetálico de los hornos de microondas. La pregunta que muchos se hacen cuando comienzan, ¿cuál es realmente el nombre de este componente? El nombre real de este componente es interruptor térmico bimetálico. Bimetálico. En hornos de microondas puedes encontrar uno, puedes encontrar dos, en algunos encuentras dos, en algunos encuentras uno, y no siempre vienen conectados de la misma manera, ¿ya? La pregunta es, ¿qué hace él? ¿Cuál es su función? Su función típicamente, muchachos, es algo que se conoce como protección. Es una protección. ¿Protección de qué? Amigos, esto es una protección principalmente de lo que viene siendo la parte del magnetrón. Muchas personas no lo saben, pero esto es la protección principal del magnetrón. Así que la protección se basa principalmente en lo que viene siendo el magnetrón. ¿Y por qué les digo esto del tema referente al magnetrón? Porque cuando el horno de microondas empieza a trabajar, el magnetrón, como tira mucho voltaje, tiende básicamente a generar mucho calor, mucha temperatura. Si por alguna razón el sistema de ventilación, ejemplo, nuestro ventilador, se llega a quedar atascado, no funciona, o por ejemplo que las rejillas, ustedes van a ver en la parte del horno de microondas atrás unas rejillas, vamos a suponer que estuvieran tapadas, bastante sucias, y no hubiera escape, por decirlo así, de la propia ventilación, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en un determinado momento? Va a pasar que la temperatura sube demasiado y el termostato entra en funcionamiento. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Él va a abrir el circuito, es decir, corta la corriente al magnetrón. Esta es una manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo esté la conexión de él. En algunos casos llevan dos por separado. Uno significa, por ejemplo, si se abre, vamos a suponer que se dañe, el horno de microondas no enciende absolutamente nada. Pero en otras ocasiones, muchas veces solamente está para la parte del magnetrón. Es decir, el magnetrón se calienta y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a abrir, pero no va a calentar el magnetrón. Va a trabajar el horno, es decir, prende, funciona todo, se mueve el motor, el giro de plato, pero el magnetrón no calienta. Muchas veces se le adjudica ese problema al magnetrón o al fusible de alta tensión cuando realmente el problema está acá. Cuando usted lo mide con un multímetro digital, el valor correspondiente que él debe marcar es el siguiente. Fíjate, aquí tengo mi multímetro, lo voy a poner en escala de continuidad y él debería marcar tipo circuito cerrado. Fíjate que me paro de un terminal al otro y fíjate lo que pasa, marca continuidad. Es decir, viene en modo cerrado, ¿ya? Entonces, cuando básicamente el magnetrón entra a una temperatura que no es la correcta, sea porque falló el sistema de ventilación, este va a entrar en funcionamiento y va a abrir su circuito determinado, corta la corriente, por decirlo así. En pocas palabras, muchachos, esto va a actuar como un fusible térmico rearmable. ¿Por qué se dice rearmable? Porque
no sería como un fusible normal, porque cuando el fusible se daña, se abre y ya no hay manera de reajustarse. En este sí, él va a abrirse y una vez que se enfríe, se vuelve a cerrar el circuito determinado. Por eso se le llama rearmable. Solamente se abre solo cuando hay exceso de calor, ¿ya? Para esto yo te voy a hacer un claro ejemplo. Te voy a hacer un pequeño circuito acá para que tú lo veas y te voy a hacer la analogía con respecto al magnetrón y con respecto a lo que viene siendo directamente la parte del calor. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjate, yo me voy a buscar una bombilla de horno de microondas. Con esto vamos a hacer el claro ejemplo. Voy a utilizar lo que viene siendo lo siguiente, fíjate. Voy a agarrar dos caimanes. Aquí tengo uno. Lo voy a llevar directamente al foco. Y del foco lo voy a llevar directamente a esta parte de acá. Ahí lo tenemos, muy bien. Del otro lado tengo un cable aquí con su respectivo cocodrilo, que es el que me va a dar la alimentación de alterna. Y llevo uno de los terminales directamente a esta zona. Perfecto, ahí lo tenemos. Ya, muy bien. Y del otro lado tengo esta parte de acá, fíjate, con mucho cuidado. Y del otro lado tengo esto acá. Muy bien, ahí lo tenemos prácticamente todo nuestro circuito armado. Muy bien, entonces, muy bien, ahí tengo armado prácticamente el circuito y tengo lo que viene siendo el interruptor bimetálico de esta parte. Fíjate lo que yo voy a hacer. En el momento de conectarla, como el interruptor viene de manera cerrada, si yo lo enchufo a la alterna, fíjate que el foco enciende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este señor está en modo cerrado, está dejando circular la corriente. Yo tengo un foco que está conectado en serie. Yo estoy simulando acá, muchachos, lo siguiente. El foco es te lo voy a poner aquí, el magnetrón. ¿Ya? El magnetrón en este momento está trabajando. Supongamos que el sistema de ventilación falle. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Este señor, al hacer esto, fíjate, yo lo voy a poner acá, pero no, voy a subirlo un poquito. Y voy a aplicar un poquito de calor. Ahí le aplico un poquito de calor. Vamos a ver si funciona. Vamos a calentar un poco más. Y ahí se apagó. Fíjate lo que pasó. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el momento en que él se empiece a enfriar, el foco me va a volver a encender. Esto es lo que está haciendo. El calor, por decirlo así, de la parte de nuestro yesquero o de nuestro encendedor, la candela, es el calor excesivo del magnetrón. Fíjate que ahí ya volvió a trabajar el magnetrón, simulando con el foco correspondiente. ¿Ya? El apagado del foco es básicamente la protección de nuestro interruptor térmico bimetálico. ¿Ya? Como vuelvo y repito, pueden venir dos, pueden venir uno. En algunos casos solamente apaga el magnetrón, dejando no calentar los alimentos, pero también puede suceder la otra parte, que cuando él se daña, corta la corriente principal de todo. Por eso en muchas ocasiones hay hornos de microondas que van a llegar a tu taller y no encienden, no por culpa del fusible principal, ni por culpa de otra cosa, sino principalmente de este componente, porque no siempre vienen con la misma conexión. ¿Ya? Tómalo en cuenta de esta manera. Ejemplo, espero que te haya servido este ejemplo y esta explicación magnífica. No se necesita mucho para comprenderlo. Fíjate lo que voy a hacer nuevamente. Voy a aplicarle calor. Y ahí se apagó, actuando en protección. Yo estoy seguro que estas son pocas explicaciones que no se ven mucho así de esta manera con la teoría, la práctica en los canales de YouTube. Y mucho menos tampoco en los institutos electrónicos, pero aquí te estoy dando claro ejemplo de lo que hace este componente en un horno de microondas. Vamos a esperar un poquito para que ustedes vean cómo se va a volver a encender el foco. ¿Ya? Él tiene que tomar una temperatura adecuada para que vuelva a encenderse el foco determinado. Ahí está. Suscríbete al canal, mantente informado. Muchas gracias por el apoyo. Una vez más, un video excelente referente a electrónica de reparación. Un fuerte abrazo.